Y una vez que comienzo a grabar esta sesión, aprovecho de saludar a quienes vean el video después, que hay gente que los ve. Hay gente que los ve apenas se suben. O sea, el video de ayer no lo he subido, eso sí. Así que hoy tienen que estar los dos, el de ayer y el de hoy, en el aire. En el aire. Profe, Mayra, una dígame. consulta es sobre el taller, que como no subió el video, eh, eso, el tiempo empezaría a correr desde esta semana, desde el jueves de esta semana Ah, o... sí, sí, no, si el taller lo vamos a, el taller de GeoGebra lo tenemos mañana, mañana yo le hago el taller, explico las Ah, cosas que ya, vamos a hacer, y a partir de mañana, las 2 semanas que siempre, que habíamos establecido para el taller GeoGebra. ya, profe, gracias. El control, eso el control se supone que debería ser con la ayudante, ya, es que los controles son de ayudantía, y yo le había pedido a Nancy que los controles que lo hiciéramos en clase, primero porque habían 2 grupos de ayudantía, a pesar de que están yendo poquito a ayudantía, y que el horario de clases es un horario en donde ustedes generalmente, todos, no sé si pueden, pero deberían poder estar en clase. Así que Nancy les va a informar de eso. ¿Ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla, voy a apagar mi camarita porque... Eh, y nosotros, ayer habíamos visto el apunte 9 y yo les había dejado el apunte 10 disponible. ¿Ya? ¿Y qué dice este apunte 10? Bueno, mientras abrimos el apunte 10, vamos a... El apunte debería abrir. Ahí está abriendo. Sobre semejanza de triángulos. Y hay una definición de semejanza. ¿Ya? Dos triángulos, cualquiera, ABC y A', B' y C', geometría me gusta aquí. Que hay un aceptar. Sí. Se dicen semejantes si sus ángulos son congruentes, es decir, todos sus ángulos son congruentes, y sus lados opuestos a ángulos congruentes son proporcionales. O sea, aquí estamos eh, ampliando el concepto de congruencia, porque en realidad la congruencia de triángulos es un caso particular de semejanza en donde la constante de proporción es 1. Entonces, dos triángulos, que voy a, para efectos del ejemplo, y en opciones, a ver, opciones, en etiquetado, ningún objeto nuevo. Entonces, por ejemplo, este triangulito, que vamos a llamar ABC, sería semejante con este, porque sus lados son proporcionales, digamos, uy, a. Estas cosas yo las voy haciendo en clase a pesar de que tengo los dibujos en el apunte, porque quiero que vean ustedes que hacer dibujos geométricos para, por ejemplo, resolver una prueba, no es tan difícil y no es tan lento. A', luego hago clic aquí para que el punto aparezca B'. Cuando pongo fórmula látex, salen a mí me parece que el texto de la fuente de la fórmula látex es más bonita. Pero eso son cosas de gustos. Y para los gustos hay colores. Entonces,
Estos dos triángulos tienen sus ángulos congruentes y sus lados opuestos a ángulos congruentes, es decir, los lados que vamos a llamar lados correspondientes son proporcionales entre sí todos. Y vamos a tener criterios de congruencia, que para nosotros son teoremas. Y como son teoremas, hay que demostrarlos. El primero dice que si dos triángulos tienen ángulos respectivos proporcionales, entonces son semejantes. Es decir, si en este caso sé que AB es a prima, B', como... Espérame, que voy a sacar este micrófono de aquí. Y como necesito escribir, voy a poner esto más cerca de mí. Sí. El backslash más la frase frac y dos paréntesis de llave te dan una fracción en LaTeX. Cuando uno escribe esto en Word, simplemente pone la barrita o el slash a la derecha. Entonces, el segundo sería BC sobre V'C'. Bueno, recuerden que aquí estamos hablando de las medidas, ¿ya? La fracción de AC y A'C'. Si eso ocurre, entonces los triángulos son semejantes. O sea, con esto nomás. Lo que llamaríamos el criterio lado, lado, lado. Y aquí voy a volver a la definición de semejanza de triángulos. Dos triángulos son congruentes si sus lados opuestos a ángulos congruentes si sus lados son proporcionales y si sus ángulos son proporcionales. Entonces quisiera preguntar, ¿qué me hace falta demostrar? Si ya sé que los lados, que la medida de los lados es proporcional, ¿qué hace falta demostrar ahí? Que los ángulos son congruentes, exacto, María Ignacia. Entonces veamos aquí. Si son proporcionales, por copia de segmentos, yo puedo, por ejemplo, este segmento copiarlo aquí y este segmento copiarlo acá. Pero antes primero vamos a marcar este punto que le vamos a llamar C2', o en realidad B. Estamos copiando estos segmentos aquí, o estos puntitos aquí, para obtener un triángulo congruente. Y aquí tendríamos A2'. Por la construcción que acabamos de hacer, o en realidad por el axioma de copia de lado, de segmentos, este triángulo es congruente con este triángulo. Por tanto, estos segmentos son proporcionales. Así que, extendiendo estos lados y construyendo la paralela a B, A'C', por ejemplo, que pasa por B', esto efectivamente era C'. ¿Ya? Tengo las condiciones del teorema de Tales, pero contrarias. O sea, tengo tres rectas cortadas por dos transversales que generan lados proporcionales. Y ahí quisiera refrescarnos la memoria sobre qué decía el teorema de Tales. Antes de abrir el apunte y de llegar al caso
general del teorema de Tales. ¿Alguien me podría enunciar el teorema de Tales? Bueno, yo pensé que la canción ayer iba a tener su efecto, porque nunca más olvidé que si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los otros dos segmentos de la otra. Bueno, ¿qué dice el apunte 9? El teorema general de Tales. Que tres rectas paralelas intersectadas por dos rectas cualesquiera determinan segmentos proporcionales. En otras palabras, la siguiente figura ocurría lo siguiente. Por tanto, podríamos decir que y tampoco volvió a entender nada, pero ¿cómo puede ser, Juan Pablo? A mí me encanta. No, pero si dice si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. O sea, más claro echarle agua, ¿eh? Ya, pero aquí voy. ¿Qué podemos decir entonces? Que estas dos rectas o que estos dos lados son paralelos. Y al ser paralelos, los siguientes ángulos, este ángulo, por ejemplo, es congruente con ese. Y este ángulo que vamos a pintar de rosadito, este ángulo es congruente con ese, pero el teorema de las paralelas. Y por suma, o la suma de los ángulos interiores de un triángulo, el tercero también es congruente. Ya. Esta es una demostración informal que acabo de hacer. Veamos cómo está en el apunte. Dice, al ya tener la proporcionalidad de ángulos, solo bastaría demostrar la proporcionalidad de los segmentos. Para ello basta con superponer los triángulos y demostrar que los lados no coincidentes son paralelos. Esto se puede deducir a través del teorema de Tales. Ya, o sea, aquí no hay una demostración, sino que hay una guía para la demostración. El ángulo proporcional. Ya. El teorema 40 dice, una recta que divide a los lados de un triángulo proporcionalmente es paralela al tercer lado. Corolario en realidad del teorema anterior. El teorema 41 dice que si dos triángulos tienen un ángulo congruente y los lados que forman el ángulo proporcional, que forman el ángulo proporcionales, entonces son semejantes. Aquí nuevamente, si tenemos dos triángulos tales que tienen, por ejemplo, este ángulo congruente y estos lados proporcionales, me bastaría para demostrar que son semejantes, determinar que AB y A'B' son proporcionales en la misma proporción que los otros. Si ponemos uno de los triángulos sobre el otro, de forma que el ángulo congruente coincida, tenemos lo siguiente. Según el teorema 40, A'B' divide a los lados del triángulo en partes proporcionales, por tanto, es paralela a AB. Luego, por el teorema de las paralelas, tenemos que el ángulo en A es congruente con el ángulo en A' y el ángulo en B es congruente con el ángulo en B'. Y finalmente, según el teorema 39, por el criterio lado, 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 ojo aquí, lado, 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 los triángulos son semejantes. Ahora es ángulo, ángulo, ángulo.
Teorema 42. Si dos triángulos tienen sus lados respectivamente proporcionales, entonces son semejantes. Y eso se deja como una actividad en clases. Entonces tenemos tres criterios. El primer criterio es el de los ángulos. Si dos triángulos tienen sus ángulos respectivos proporcionales, entonces son semejantes. Y al tener la proporcionalidad de los ángulos, solo tenemos que demostrar la proporcionalidad de los segmentos. El segundo criterio es el del ángulo, lado, o sea, lado, ángulo, lado. Y el tercero, el de los lados. ¿Ya? Pregunta. Pareciera que los criterios de semejanza son parecidos a los criterios de congruencia. Ahí también tenemos un criterio lado, ángulo, lado. Y un criterio lado, lado, lado. Pero hay un criterio que no se parece. El del ángulo, ángulo, ángulo no se parece al del ángulo, lado, ángulo. Pero yo digo que sí se parecen. Ojalá que alguien me pudiera responder en qué se parecen o por qué se parecen, por qué son coincidentes. Bueno, en realidad porque si tengo el criterio ángulo, lado, ángulo, tengo dos ángulos correspondientes, dos ángulos congruentes por suma de los ángulos interiores de un triángulo. El tercero también es congruente, así que no necesito confirmar que los lados son proporcionales. Además que para confirmar que los lados son proporcionales necesito conocer al menos un par de lados en cada triángulo. ¿Ya? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es, sin lugar a dudas, el teorema más conocido de la matemática. Usted haga el experimento, pregúntele a personas conocidas de usted que no estén relacionadas con el ámbito de la matemática, es decir, que no sean estudiantes ni profesores de matemática. Dos cosas. ¿Cuál es el matemático que te nombren al menos dos o tres matemáticos o matemáticas? Y uno de los primeros que se les viene a la mente es Pitágoras. Uno de los primeros es Pitágoras. Y segundo, que te nombren al menos un teorema. Y el teorema que te van a nombrar siempre es el teorema de Pitágoras. Y para quienes vieron la serie Los Simpsons en sus primeras temporadas, hay un capítulo en donde Homero encuentra unos anteojos en un inodoro, se los pone y cree que es inteligente inmediatamente y enuncia el teorema de Pitágoras mal. Dice él: la suma de los cuadrados de dos lados de un triángulo isósceles es igual al cuadrado del lado restante. Lo que es equivocado porque en realidad es en el teorema, en el triángulo rectángulo y son los catetos. Y alguien que está en el baño le dice, eso es en el equilátero. Y también está equivocado. Si de qué, a ver si alguien de aquí a que termine la clase me dice en qué capítulo es. Bueno, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos, de la medida, es equivalente al cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo.
Pero para eso vamos a demostrar algunos teoremas previos, y casualmente el teorema de Euclides también. El teorema 43 dice que en un triángulo rectángulo la altura correspondiente a la hipotenusa forma dos triángulos semejantes al original. Es decir, si CD es altura, entonces ABC es semejante con ACD, que a su vez es semejante con CBD. ¿Y cómo lo sé? Mira, aquí tengo un ángulo rectángulo y un ángulo congruente. O sea, el ángulo en D es congruente con el ángulo en D y el ángulo en B para ambos triángulos es el mismo. Por tanto, por el criterio ángulo, 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 son congruentes. Y con este pequeñito tengo lo mismo, un ángulo rectángulo, un ángulo recto, y un ángulo, que es el que está en A, congruente. Por tanto, por criterio ángulo, 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 son congruentes. ¿Ya? Demostraciones que no están hechas, no están escritas para que usted las escriba, para que usted las ordene. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema de Euclides? Que la altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la media proporcional entre los segmentos formados por la hipotenusa. Es decir, en la figura anterior, CD es AB como BD es ACD, en la figura anterior. Entonces, CD cuadrado, o sea, CD cuadrado, la altura al cuadrado, es igual al producto de los segmentos que determina D sobre la hipotenusa. Este es el famoso teorema que usted lo vio en enseñanza media como H cuadrado igual a P por Q. Y se demuestra con semejanza. Inmediatamente con semejanza de triángulos. Con esos dos teoremas, no sé si hay dudas respecto a estos teoremas hasta el momento. Perfecto, 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 súper. Ahora mira, el teorema de Pitágoras, la demostración mediante estos teoremas anteriores es súper sencilla. Hay cientos de demostraciones para el teorema de Pitágoras. De hecho, si tú googleas, vamos a poner aquí, demostración del teorema de Pitágoras. Hoy lo primero que me dice Google, demostrar. Estoy, pero clarito. Demostración, ahí sí. Demostración del teorema de Pitágoras, portal académico, sustituyendo los valores. A ver qué dice esta. Aquí hay. Algunos pasos y justificaciones se requieren que complete las partes faltantes de la argumentación que da demostraciones marcadas en color gris para que completa mejor el desarrollo. 4 demostraciones, mira. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Demostración. El área del cuadrado, ya, dice, en el recurso GeoGebra se muestra en la figura donde tienen cuadrado la 12. A ver. ¿Qué dice GeoGebra? Me da a geogebra.org. A ver. Me dice, está iniciando. Mira. Una demostración del teorema de Pitágoras. Una de las tantas demostraciones. Veamos qué sale por acá si hago clic en demostración 2. También es con ayuda de una aplicación en GeoGebra. Demostración 3. Esto me da ideas para el taller de mañana. No, mejor no me salgo de lo que está planificado. A ver, inicio. Arreglo. Cuadrado pequeño. Áreas. Este cuadrado me dice que estos triángulos en realidad coinciden aquí. Pero nada más, inicio, a ver. A ver si muevo estos puntitos. Sí. Perfecto. Entonces puedo hacer coincidir esto, mira. Esto es lo que se llama una aplicación autorregulable, es decir,
El estudiante solito va entendiendo lo que debe hacer, no hay que explicarle nada, solo con su curiosidad. Veamos este de aquí. Está un poquito lento nomás. Esta es una de las tantas demostraciones que hay del teorema de Pitágoras, no me voy a detener demasiado en eso. Pero hay muchísimas. Demostración geométrica y algebraica, a ver, ingeniería básica. Fórmulas básicas de volumen. Ya. Demostración algebraica. Ya. Demostración geométrica. La altura. Oh, aquí hacen la altura. Oh, aquí hacen la altura. Bueno, meten el coseno y el seno. ¿Por qué? ¿Por qué lo complican tanto si esto pudo haber sido mucho más sencillo? Voy a mostrar qué tan sencillo podría ser. Bueno, la demostración. Teniendo estos segmentos que determina la altura sobre un triángulo rectángulo, debemos demostrar que a cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Ya? Por los teoremas anteriores, b es ac como q es ab. Eso es por la semejanza de este triángulo con el mayor. Y lo mismo este. Del que se desprende que b cuadrado, por ejemplo, es c por q. C por q. Y que a cuadrado es c por p. A cuadrado es c por p y b cuadrado es c por q. Es decir, si sumo a cuadrado más b cuadrado va a ser c por q y c por p. Es decir, que a cuadrado más b cuadrado es c por p más q. Pero como p más q es c, entonces a cuadrado más b cuadrado es c al cuadrado. Así de simple. Por esto uno hace estas construcciones algebraicas, o sea, axiomáticas. Porque después las demostraciones que son más complejas resultan muy sencillas. El recíproco de Pitágoras. Si un triángulo tiene sus lados de longitudes A, B y C de tal forma que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces es rectángulo de catetos AB e hipotenusa C. Siempre que llego a este teorema, cuento la misma experiencia, o la misma situación. Mi padre es obrero de la construcción, albañil y carpintero, básicamente. Trabajó toda su vida, ahora se dedica a otra cosa, pero trabajó prácticamente, no sé, 30 años en el rubro de la construcción. Y por tanto, cuando yo me cambié a mi casa actual a vivir, digamos, esta casita, lo primero que le dije, quiero poner piso, en el segundo piso poner piso flotante. Hicimos los cálculos, compramos el material, nos pusimos a instalar tranquilamente, hasta que llegamos a la esquina de la casa. A la esquina. Voy a mostrar esto con GeoGebra. Vista algebraica. Y todo esto no queremos verlo. Objeto visible. Objeto visible. Objeto visible. Y objeto visible. Y en una esquina de la casa donde teníamos que poner, por ejemplo, una plancha que tenía esta forma, nos dimos cuenta que la esquina de la casa estaba así. Y no estoy exagerando. Algo así. No formaba un ángulo recto. Entonces nuestra plancha, nosotros la habíamos venido poniendo, haciendo coincidir con un lado de la pared. Entonces aquí como que no coincidía. Y lo primero que me dijo, las paredes no están cuadradas. No, le dije, no están cuadradas. Bueno, debieron haberlas cuadrado. Evidente, le digo yo. Claro que hay que haberlas cuadrado. Y mi instinto pedagógico, mi instinto matemático me dicen por dentro, pregunta. Papá, le digo, ¿y cómo se cuadran estas cosas? ¿Cómo lo haces tú para cuadrar, para asegurarte que esto está en un ángulo así recto?
Un ángulo, bueno, él dice un ángulo que está cuadrado, porque usan una herramienta para ver si está cuadrado que se llama escuadra. Pero sin la escuadra, ¿cómo lo fijan? Y él me dice, muy simple. Tú mides con una wincha de medir, por ejemplo, y él me dijo lo siguiente. Mides 30 de un lado, 40 del otro, y si la unión de esos dos puntos, o sea, lo que me diste, te da 50, entonces la esquina está recta, la esquina está cuadrada. Eso me dijo. Si mide 30 y 40 y la unión mide 50, entonces la esquina está cuadrada. ¿Qué característica particular tienen esos tres números que acabo de dar? Y que me dijo este señor, este caballero. Es un trío pitagórico, exacto. Es un trío pitagórico, los tríos pitagóricos son números que 2 al cuadrado son el tercero al cuadrado. Por ejemplo, el 3, el 4, el 2, el 5, el 5, el 12 y el 13. Bueno, hay infinitos tríos pitagóricos, yo creo que sí. Lo que no estaba tomando en cuenta mi papá, obviamente, pero que yo sí me di cuenta, es que él estaba haciendo uso del teorema recíproco de Pitágoras, en el que si tres lados de un triángulo cumplen con esta característica, entonces forman un triángulo rectángulo de catetos AB e hipotenusa C. Que el lado opuesto a este de 50 tiene que medir 90 grados. Y eso dice. ¿Ya? Chicos, demostración del teorema recíproco de Pitágoras. Tarea para ustedes. Algunas definiciones para ir terminando. Vamos a llamar proyección ortogonal del punto P sobre una recta L al punto Q tal que PQ es perpendicular. ¿A qué me refiero? Si tengo una recta y tengo un punto fuera de la recta, la proyección ortogonal es el punto que cae en perpendicular a través de este. O sea, esta sería la proyección ortogonal, ese puntito. O sea, para cada punto y cada recta tienen un puntito llamado proyección ortogonal. Y se llama proyección ortogonal de un segmento AB a una recta L al segmento PQ tal que P y Q son proyecciones ortogonales de A y B. Es decir, si ahora tengo un segmento, para definir su proyección ortogonal me faltaría la proyección ortogonal del segundo punto. Marcamos este segundo punto, pero lo marcamos bien. Dejamos de ver y aquí tendría la proyección ortogonal de ese segmento sobre esa recta. En el fondo es como decir, si tengo una fuente de luz perpendicular, la sombra. Esa es su proyección. ¿Por qué? Porque así tenemos el teorema generalizado de Pitágoras. En un triángulo cualquiera, el cuadrado de un lado opuesto a un ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces el producto de uno de los lados por la proyección ortogonal del otro sobre este. Es decir, si CD es la proyección de AB sobre BC, entonces AB cuadrado, este, es AC cuadrado más BC cuadrado, menos 2 veces el producto de BC por la proyección de AB sobre BC, es decir, CD. Este no es más que el conocido teorema del coseno.
el conocidísimo teorema del coseno. Entonces, tarea para ustedes. Ver por qué este es el teorema generalizado de Pitágoras. Quiere decir entonces que el teorema de Pitágoras anterior es un caso particular de este. Explique por qué. Y segundo, si este es el teorema del coseno, explique coseno de qué ángulo. ¿Cómo se definiría eso? ¿Ya? Chicos, chicas, con estos teoremas terminamos la clase de hoy. Yo voy a ir a la U virtual para dejar el apunte de la semana que sigue, o de la clase que sigue, activado, que sería el 12. Y mientras tanto, adelantamos un poquito qué se nos viene con este apunte 11, no 12. Como ustedes saben, accedemos Gabriel.mesa, la contraseña Deporte Melipilla Campeón. Geometría. Activamos la edición. Y dejamos el apunte 11. Ah, mira, ya sé, como el apunte 2, hay aquí un apunte que dice la demostración informal de la fórmula de Herón. Seguramente el apunte 11 es sobre área. Sobre área de polígonos. ¿Ya? Chicos, chicas, sería todo por la clase de hoy. Nos vemos mañana en el taller de GeoGebra. No sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. Nos vemos mañana entonces. Adiós. Vamos a parar la grabación.